en lo alto de una colina solitaria de la costa californiana, se alza un palacio que desafía toda lógica. Un lugar donde las fiestas duraban semanas enteras, donde las estrellas de Hollywood bailaban junto a políticos y magnates, donde el champán corría sin cesar mientras el mundo exterior atravesaba guerras y crisis económicas. Pero detrás de aquellas noches de lujo imposible, existió una historia que pocos visitantes conocen hoy. Una historia de obsesión, de ambición desmedida, de cientos de trabajadores anónimos que durante casi 3 décadas levantaron piedra sobre piedra un sueño que nunca terminó de construirse. ¿Cómo pudo un solo hombre financiar durante 28 años una obra de semejante magnitud, mientras su imperio mediático atravesaba momentos de incertidumbre? ¿Quiénes fueron las personas invisibles que trabajaron en estas laderas remotas, lejos de todo, construyendo algo que jamás sería suyo? ¿Y por qué hoy recorremos estos salones como turistas maravillados, sin detenernos a pensar en todo lo que implicó crear este lugar? En los próximos minutos vamos a recorrer la historia documentada de Hearst Castle, el castillo que un magnate de la prensa construyó para escapar del mundo real. Vamos a conocer las fiestas legendarias que se celebraron entre sus muros, pero también el precio que se pagó para que esas fiestas fueran posibles. Vamos a adentrarnos en los pasillos donde las estrellas más brillantes de la época dorada de Hollywood buscaban el favor de un hombre que podía hacer o destruir carreras con un solo titular. Y vamos a reflexionar sobre lo que significa que hoy este lugar sea un museo, una atracción turística, un decorado para fotografías de recuerdo. Si te interesan las historias de mansiones, palacios y los mundos que existieron dentro de ellos, suscríbete. Comenzamos. Oficialmente, Hearst Castle es considerado uno de los tesoros arquitectónicos más importantes de Estados Unidos. Ubicado en la pequeña localidad de San Simeón, en la costa central de California, este complejo de más de 68.000 metros cuadrados de superficie construida representa uno de los ejemplos más extraordinarios de la arquitectura del Renacimiento mediterráneo en suelo norteamericano. Sus guías turísticos destacan la colección de arte europeo que alberga, valorada en cientos de millones de dólares. Mencionan los jardines italianos, las piscinas de mármol, las habitaciones decoradas con techos traídos pieza por pieza desde monasterios españoles. Hablan de las 165 habitaciones, de los 41 cuartos de baño, de las 61 chimeneas. Cuentan anécdotas sobre las visitas de Charlie Chaplin, de Greta Garbo, de Clark Gable, de Winston Churchill. Y todo esto es cierto, pero toda gran construcción tiene una historia más amplia que rara vez aparece en los folletos, porque Hearst Castle no surgió de la nada, no apareció un día completo sobre esta colina como por arte de magia. Fue el resultado de casi 3 décadas de trabajo continuo, de decisiones que afectaron a cientos de personas, de un sistema económico y social muy particular de aquella época. Y para entender realmente este lugar, necesitamos retroceder hasta el principio. Necesitamos conocer al hombre que lo soñó. William Randolph Hearst nació en 1863 en San Francisco, California, en el seno de una familia que ya era extraordinariamente rica. Su padre, George Hearst, había amasado una fortuna considerable a través de la minería. Minas de plata, minas de oro, minas de cobre en diferentes estados del país. Era uno de esos hombres que habían llegado al oeste buscando oportunidades y las habían encontrado. Pero el joven William no estaba interesado en las minas. Su pasión era otra:
Desde muy joven, mostró una fascinación particular por los periódicos, por el poder de la palabra impresa, por la capacidad de los medios de comunicación para moldear la opinión pública. Cuando tenía apenas 23 años, convenció a su padre de que le cediera el control del San Francisco Examiner, un pequeño periódico que George Hearst había adquirido años antes para saldar una deuda. Aquel periódico modesto se convertiría en la semilla de un imperio. William Randolph Hearst tenía una visión muy clara de lo que quería hacer con el periodismo. No le interesaba la información sobria y objetiva. Le interesaban las historias que vendían, los titulares escandalosos, las ilustraciones llamativas, los relatos de crímenes y tragedias que enganchaban al lector desde la primera línea. Lo llamaron periodismo amarillo, y Hearst fue uno de sus principales artífices. En pocos años, aquel pequeño periódico de San Francisco se transformó en una maquinaria de hacer dinero. Y con ese dinero, Hearst compró más periódicos. Primero el New York Morning Journal, con el que entró en guerra directa contra el New York World de Joseph Pulitzer. Después vinieron otros en Boston, Chicago, Los Ángeles, Seattle. Para principios del siglo XX, el imperio de Hearst incluía decenas de publicaciones con millones de lectores diarios, revistas, agencias de noticias, estudios de cine. Era uno de los hombres más influyentes de Estados Unidos y uno de los más temidos, porque el poder de Hearst no residía solo en su dinero, residía en su capacidad para crear narrativas, para destruir reputaciones, para impulsar guerras si era necesario. Muchos historiadores señalan que la intervención estadounidense en Cuba en 1898 fue impulsada en parte por la cobertura sensacionalista de los periódicos de Hearst. Hay una anécdota famosa, aunque su veracidad es discutida, que ilustra perfectamente este poder. Se cuenta que cuando un ilustrador enviado a Cuba telegrafió a Hearst diciendo que no había guerra que dibujar, que todo estaba tranquilo, Hearst supuestamente respondió con estas palabras: «Usted ponga los dibujos, que yo pondré la guerra». Sea cierta o no esta historia, lo que sí es un hecho es que los periódicos de Hearst jugaron un papel fundamental en crear el clima de opinión que llevó a Estados Unidos a intervenir militarmente en la isla. Este era el hombre que decidió construir un palacio en una colina remota de California. Un hombre acostumbrado a conseguir todo lo que quería. Un hombre para quien la palabra imposible simplemente no existía. La colina elegida para el proyecto tenía un significado especial para Hearst. Aquel terreno formaba parte de un rancho enorme que su padre había comprado décadas antes. Más de 100.000 hectáreas de costa y montaña, donde la familia pasaba temporadas de vacaciones cuando William era niño. Se llamaba originalmente Piedras Blancas, por las rocas claras que salpicaban el paisaje. Después lo rebautizaron como Camp Hill, la colina del campamento, porque allí solían montar tiendas durante sus estancias. Para Hearst, aquel lugar representaba los recuerdos más felices de su infancia, las expediciones con su padre, los atardeceres sobre el Pacífico, la sensación de libertad absoluta en un territorio que parecía no tener fin. Y cuando en 1919 decidió que quería construir algo permanente en aquella colina, no pensó en una casa modesta, pensó en un palacio. La persona elegida para convertir ese sueño en realidad fue Julia Morgan, una arquitecta extraordinaria que había sido la primera mujer en graduarse de la prestigiosa École des Beaux-Arts de París. Morgan ya había trabajado para la familia Hearst anteriormente, diseñando edificios para la madre de William. Era conocida por su capacidad para gestionar proyectos complejos,
por su atención obsesiva al detalle y por su paciencia infinita. Esta última cualidad resultaría absolutamente esencial para trabajar con un cliente como Hearst, porque desde el primer momento quedó claro que este no iba a ser un proyecto normal. Hearst no quería simplemente una casa grande. Quería recrear los palacios europeos que había visitado durante sus viajes. Quería traer Europa a California. Quería techos de conventos españoles del siglo XVI. Quería columnas romanas auténticas. Quería tapices flamencos, esculturas griegas, frescos italianos. Y no quería réplicas. Quería piezas originales. Comenzó entonces uno de los saqueos culturales más impresionantes de la historia moderna. A través de una red de agentes y marchantes de arte desplegados por toda Europa, Hearst empezó a adquirir todo lo que le gustaba. Compraba castillos enteros solo para desmontar sus chimeneas y enviarlas a California. Adquiría monasterios abandonados para quedarse con sus claustros. Vaciaba palacios de la nobleza empobrecida para llevarse sus muebles, sus tapices, sus techos artesonados. Los almacenes del puerto de Nueva York llegaron a contener miles de cajas con antigüedades esperando ser enviadas a San Simeón. Se dice que muchas de esas cajas nunca llegaron a abrirse. Hearst compraba más rápido de lo que podía colocar. El proyecto de construcción comenzó oficialmente en 1919, pero es importante entender que nunca terminó realmente. Durante 28 años, hasta 1947, hubo obras continuas en la colina. Julia Morgan realizó más de 160 viajes desde San Francisco para supervisar los trabajos. Se calcula que mantuvo correspondencia constante con Hearst durante todo ese tiempo, recibiendo instrucciones que a menudo contradecían las instrucciones anteriores. Porque Hearst cambiaba de opinión constantemente. Una habitación podía estar casi terminada cuando llegaba un telegrama ordenando demolerla y empezar de nuevo. Un ala entera podía ser rediseñada, porque Hearst había visto algo en una revista que le gustaba más. La famosa Casa Grande, el edificio principal del complejo con sus torres de inspiración española, fue reconstruida parcialmente varias veces. Y todo esto sucedía en una ubicación remota, a más de 300 kilómetros de San Francisco, sin carreteras asfaltadas, sin infraestructura moderna, sin las comodidades que hoy consideramos básicas. Cada material de construcción tenía que subir la colina por caminos de tierra. Cada pieza de mármol, cada columna, cada caja de antigüedades llegaba primero por barco al pequeño embarcadero de San Simeón y después había que transportarla cuesta arriba. El cemento, los ladrillos, la madera, las herramientas. Todo subía lentamente por aquella pendiente empinada. Y con los materiales subían también los trabajadores. Aquí es donde la historia oficial empieza a mostrar sus sombras. Porque para levantar un palacio de esta magnitud, en un lugar tan aislado, fue necesario crear prácticamente una pequeña ciudad. Los trabajadores no podían ir y venir cada día desde sus hogares. Vivían en campamentos improvisados en la propia colina. Carpinteros, albañiles, electricistas, fontaneros, jardineros, artesanos especializados, llegados de diferentes países para trabajar en detalles específicos. Durante los años de mayor actividad, se calcula que podía haber más de un centenar de trabajadores viviendo permanentemente en la obra. Las condiciones de estos campamentos variaban. Según algunos testimonios recogidos posteriormente, había barracones básicos, comedores comunitarios, algunas instalaciones para el tiempo libre. Hearst, según se cuenta, tenía reglas estrictas. Nada de alcohol en el campamento, nada de conflictos. Los trabajadores que causaban problemas
eran despedidos inmediatamente. Pero las jornadas eran largas, el trabajo era duro y el aislamiento era absoluto. Es importante contextualizar que las condiciones laborales de aquella época eran muy diferentes a las actuales. No existían las regulaciones de seguridad que hoy consideramos normales. Los accidentes en obras de construcción eran frecuentes en todo el país. Y en un proyecto de esta complejidad, con tantos elementos artesanales, con materiales pesados subiendo constantemente por caminos difíciles, los riesgos eran considerables. No existen registros públicos detallados sobre accidentes o incidentes ocurridos durante los 28 años de construcción. Esto no significa necesariamente que no los hubiera. Simplemente significa que, como ocurría habitualmente en la época, estos asuntos no se documentaban con el rigor que exigiríamos hoy. Lo que sí sabemos es que los trabajadores que levantaron Hearst Castle permanecen en gran parte anónimos. Sus nombres no aparecen en las guías turísticas. Sus historias no se cuentan en las visitas guiadas. Cuando recorres los salones del palacio, admiras los techos traídos de España, pero nadie te explica quién los instaló pieza por pieza en aquella colina remota. Contemplas la piscina de Neptuno, con sus columnas romanas reflejándose en el agua azul, pero nadie menciona a los albañiles que trabajaron durante años para crearla. Es probable que muchos de aquellos trabajadores fueran inmigrantes, italianos especializados en trabajo de piedra, mexicanos que conocían las técnicas de construcción con adobe, portugueses llegados a California para trabajar en el campo que encontraron empleo en la obra. Sus descendientes quizás viven hoy en los pueblos cercanos, sin saber exactamente qué papel jugaron sus abuelos en la creación de este monumento. Mientras la construcción avanzaba lentamente por la colina, mientras los trabajadores dormían en sus barracones y los camiones subían cargados de mármol y antigüedades, arriba, en las habitaciones ya terminadas del palacio, comenzaba otra historia. La historia de las fiestas. Porque Hearst Castle no fue concebido solo como residencia privada. Fue diseñado desde el principio como escenario para la vida social más extravagante que pueda imaginarse. William Randolph Hearst era un hombre que necesitaba compañía, que disfrutaba enormemente teniendo invitados a su alrededor, que organizaba fines de semana que duraban una semana y semanas que se extendían hasta convertirse en meses. Los invitados llegaban por diversos medios. Algunos volaban hasta el pequeño aeródromo privado construido en el rancho. Otros llegaban en tren hasta San Luis Obispo y desde allí eran recogidos en limusinas. El viaje desde la estación hasta el castillo podía durar varias horas por aquellas carreteras sinuosas y polvorientas, pero merecía la pena, porque llegar a Hearst Castle era como entrar en otro mundo, un mundo donde las reglas normales no aplicaban, donde el dinero parecía no tener límite, donde cada deseo era atendido antes incluso de ser expresado. La lista de invitados que pasaron por aquellas habitaciones es un catálogo de la élite del siglo XX. Actores, actrices, directores de cine, guionistas. Charlie Chaplin fue un visitante frecuente durante años. Greta Garbo se alojó allí en varias ocasiones. Clark Gable, Cary Grant, Joan Crawford, Buster Keaton, los hermanos Marx. Pero también políticos y diplomáticos. Winston Churchill visitó el castillo. Calvin Coolidge, presidente de Estados Unidos, fue huésped. Escritores como George Bernard Shaw, quien dejó testimonios mordaces sobre la experiencia. Aviadores como Charles Lindbergh. Atletas, magnates industriales, aristócratas europeos
venidos a menos que buscaban el favor del hombre más poderoso de la prensa norteamericana. Las fiestas en Hearst Castle seguían un protocolo muy particular que todos los invitados debían aprender rápidamente. Había reglas no escritas que convenía respetar si uno quería ser invitado de nuevo. Y ser invitado de nuevo era importante, porque la alternativa podía ser desastrosa. Hearst controlaba demasiados periódicos, demasiadas revistas, demasiados noticiarios cinematográficos. Un actor que cayera en desgracia podía ver su carrera destruida con unos cuantos titulares malintencionados. Una actriz que ofendiera al anfitrión podía encontrarse de pronto en el centro de un escándalo fabricado. Por eso todos sonreían. Por eso todos cumplían las normas. Por eso nadie se quejaba, al menos no en público. La primera regla era sobre el alcohol. Resulta paradójico, pero en aquel palacio del exceso, la bebida estaba estrictamente controlada. Hearst permitía cócteles antes de la cena y vino durante la comida, pero nada más. Los invitados que intentaban beber en exceso eran discretamente vigilados. Si alguien mostraba signos de embriaguez, podía encontrarse con que su equipaje aparecía misteriosamente en su habitación al día siguiente, una señal inequívoca de que debía marcharse. Esta regla tenía su origen en experiencias personales. El padre de Hearst había tenido problemas con la bebida. El propio William había visto cómo el alcohol destruía carreras y fortunas. Y además necesitaba que sus invitados estuvieran lo suficientemente sobrios para las actividades que había planeado. Porque las jornadas en Hearst Castle estaban meticulosamente organizadas. Por las mañanas, los huéspedes podían elegir entre diversas actividades: paseos a caballo por los senderos del rancho, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista; natación en las dos piscinas monumentales, la interior con sus mosaicos dorados, inspirados en termas romanas, la exterior con sus templos clásicos y sus estatuas de mármol; tenis en las canchas perfectamente mantenidas, o simplemente descanso en los jardines, entre las palmeras y las fuentes. Las comidas eran eventos en sí mismos. Los invitados se reunían en el gran comedor del edificio principal, una sala inmensa, dominada por tapices góticos y banderas de seda. La mesa central podía acomodar a docenas de personas. Y en el centro de esa mesa, invariablemente, había botellas de ketchup y mostaza. Este detalle llamaba la atención de muchos visitantes. En medio de tanto lujo, entre candelabros de plata y porcelana antigua, aquellos envases comerciales parecían fuera de lugar. Pero Hearst los quería allí. Era su manera de recordar a todos que, pese a la opulencia circundante, él seguía siendo un hombre sencillo en sus gustos. O quizás era su manera de desconcertar a sus invitados, de mantenerlos siempre ligeramente desequilibrados, sin saber exactamente qué esperar. Después de la cena venía el cine. Hearst había construido una sala de proyección privada en el castillo, equipada con la mejor tecnología de la época. Cada noche se proyectaba una película, a menudo antes de su estreno comercial. Los estudios enviaban copias anticipadas, esperando conseguir críticas favorables en los periódicos de Hearst. Los actores presentes veían sus propias películas junto al hombre que podía decidir si serían éxitos o fracasos. La tensión debía ser considerable. Imagina ver tu último trabajo en una sala llena de colegas y competidores, con el magnate de la prensa sentado en primera fila, su rostro impasible, sin revelar si le gustaba o no lo que estaba viendo. Y junto a Hearst siempre estaba ella, Marion Davies. Es imposible contar la historia de Hearst Castle sin hablar de Marion Davies,
porque en muchos sentidos el castillo fue construido para ella. O al menos esa es la interpretación que muchos historiadores sostienen. Marion Davies era una actriz de teatro y cine que Hearst conoció cuando ella tenía apenas 20 años y él superaba los 50. Era rubia, vivaz, con un ligero tartamudeo que le daba un encanto particular. Y Hearst se enamoró de ella con una intensidad que definiría el resto de su vida. El problema era que Hearst ya estaba casado. Tenía esposa, Millicent Wilson, y 5 hijos. El divorcio en aquella época era un escándalo social considerable, especialmente para un hombre de su posición, y Millicent se negaba a concederlo. Así que Hearst hizo lo que hacen los hombres muy ricos cuando las convenciones sociales se interponen en su camino. Las ignoró. Instaló a Marion Davies en una mansión en Beverly Hills. La convirtió en estrella de cine a través de su productora, Cosmopolitan Pictures. La colmó de joyas, de pieles, de todo lo que pudiera desear. Y le construyó un palacio en una colina donde pudieran vivir juntos, lejos de las miradas del mundo. Hearst Castle fue, en este sentido, un nido de amor extramatrimonial elevado a proporciones monumentales. Un refugio donde Hearst y Marion podían actuar como anfitriones de una corte propia, donde las convenciones del mundo exterior quedaban suspendidas, donde nadie se atrevía a juzgar al hombre que controlaba los titulares. Marion Davies era, según todos los testimonios, genuinamente encantadora. No era la típica amante interesada que muchos esperaban. Era generosa con el dinero de Hearst, pero también generosa con su tiempo y su afecto. Cuidaba de él cuando enfermaba, soportaba sus cambios de humor, intentaba suavizar las asperezas de su carácter y mantenía las fiestas funcionando con una energía que el propio Hearst, ya mayor, no siempre podía igualar, pero su posición era siempre precaria. Por más que Hearst la adorara, por más que vivieran juntos abiertamente, ella nunca fue su esposa legal, y eso significaba que dependía enteramente de su favor. Si Hearst moría, si cambiaba de opinión, si sus hijos legítimos decidían actuar en su contra, Marion podía perderlo todo. Esta inseguridad fundamental teñía toda la opulencia de una sombra sutil. Las fiestas continuaban. Los invitados seguían llegando. Pero debajo de la superficie brillante había corrientes que pocos percibían. Uno de los episodios más oscuros asociados con Hearst Castle ocurrió en noviembre de 1924, aunque técnicamente no sucedió en el castillo, sino en el yate privado de Hearst, el Oneida. Aquel fin de semana, Hearst había organizado una excursión marítima para celebrar el cumpleaños del director de cine Thomas Ince. Entre los invitados estaban Marion Davies, Charlie Chaplin, la columnista Luella Parsons y varios otros miembros del círculo íntimo. Lo que ocurrió durante aquella travesía sigue siendo motivo de especulación casi un siglo después. Los hechos documentados son estos. Thomas Ince abandonó el yate en San Diego antes de que terminara el crucero, alegando que se sentía enfermo. 2 días después, murió en su casa. El certificado de defunción indicaba insuficiencia cardíaca. Fue incinerado rápidamente, sin autopsia. Estos hechos por sí solos podrían no significar nada. La gente enferma durante viajes. La gente muere de ataques al corazón. Pero las circunstancias generaron rumores que nunca se extinguieron del todo. Algunos testigos posteriores afirmaron haber visto a Ince desembarcar con una herida en la cabeza. Otros sugirieron que Hearst, en un ataque de celos al sospechar una relación entre Marion Davies y Charlie Chaplin, había disparado contra Chaplin, pero había alcanzado a Ince por error.
Ninguna de estas versiones ha sido nunca aprobada. Los periódicos de Hearst, como era de esperar, apenas cubrieron la muerte de Ince. Otros medios mencionaron brevemente el fallecimiento sin hacer preguntas incómodas. Luella Parsons, la columnista que estaba presente en el yate, recibió poco después un contrato vitalicio con la organización Hearst que la convertiría en la mujer más poderosa de Hollywood. Es probable que nunca sepamos la verdad sobre lo que ocurrió aquella noche. Los principales testigos murieron hace décadas, llevándose sus secretos. Lo que sí podemos decir es que el incidente ilustra perfectamente el tipo de poder que Hearst ejercía. Un poder capaz de silenciar preguntas, de controlar narrativas, de hacer que los problemas simplemente desaparecieran de la conversación pública. Y las fiestas continuaron como si nada hubiera pasado. Los años 20 fueron la época dorada de Hearst Castle. El dinero parecía infinito. Los invitados llegaban en oleadas. La construcción avanzaba sin pausa, añadiendo nuevas habitaciones, nuevos edificios, nuevos jardines. Hearst seguía comprando antigüedades europeas a un ritmo frenético, llenando almacenes que nunca tendría tiempo de vaciar. Julia Morgan seguía viajando pacientemente desde San Francisco, adaptando los planos a los caprichos cambiantes de su cliente. Y Marion Davies seguía siendo la anfitriona perfecta, la sonrisa que recibía a cada nuevo invitado, la presencia luminosa que hacía que todo aquello pareciera normal. Pero nada de aquello era realmente sostenible. El crash bursátil de 1929 marcó el comienzo del fin, aunque el fin tardaría años en llegar. La Gran Depresión golpeó duramente los negocios de Hearst. Los periódicos perdieron anunciantes. Las revistas vendían menos ejemplares. Los estudios de cine generaban pérdidas. Por primera vez en su vida, William Randolph Hearst se enfrentó a la posibilidad de la ruina, pero su respuesta no fue reducir gastos, al menos no inmediatamente. Durante los primeros años de la crisis, Hearst siguió gastando como siempre. Siguió comprando arte, siguió ampliando el castillo, siguió organizando fiestas. Era como si creyera que ignorando la realidad económica podría hacerla desaparecer, del mismo modo que sus periódicos podían hacer desaparecer las noticias incómodas. Esta estrategia funcionó durante un tiempo sorprendentemente largo. Hearst tenía suficientes activos para seguir adelante mientras otros se hundían. Pero hacia mediados de los años 30, la situación se volvió crítica. En 1937, sus empresas estaban tan endeudadas que perdió el control efectivo sobre ellas. Un comité de acreedores tomó las riendas, imponiendo recortes drásticos. Y una de las primeras medidas fue liquidar parte de la colección de arte de Hearst. Fue entonces cuando se produjo una de las ventas más extraordinarias de la historia del coleccionismo. Miles de piezas acumuladas durante décadas salieron a subasta. Armaduras medievales, pinturas renacentistas, tapices flamencos, muebles antiguos, esculturas, cerámicas, joyas. Gran parte de lo que Hearst había comprado se vendió a una fracción de su precio original. Los grandes almacenes de Nueva York organizaron ventas especiales donde el público podía adquirir fragmentos del imperio Hearst. Imagina la ironía de aquello. Piezas que habían sido arrancadas de castillos europeos para decorar un palacio californiano terminaban ahora en los salones de familias de clase media que querían un toque de distinción en sus hogares. El sueño de Hearst se fragmentaba literalmente, dispersándose por todo el 100 país. Y sin embargo, él no se rindió. Con 70 y tantos años, endeudado, despojado del control de sus propias empresas,
Hearst siguió aferrándose a lo que quedaba. Siguió viviendo en el castillo, aunque con menos personal, menos invitados, menos esplendor. Siguió trabajando en sus periódicos, aunque ya no tomara las decisiones finales. Siguió al lado de Marion Davies, que ahora usaba su propio dinero para ayudarle a mantener las apariencias. Los años 40 fueron crepusculares. La Segunda Guerra Mundial cambió el mundo que Hearst conocía. Sus ideas políticas, que habían virado hacia un conservadurismo extremo, con simpatías hacia ciertos movimientos europeos, le granjearon críticas. Sus periódicos, aunque seguían siendo influyentes, ya no dominaban el panorama mediático como antes. Nuevos medios, especialmente la radio, comenzaban a competir por la atención del público. En 1947, casi 3 décadas después de iniciar la construcción, Hearst tuvo que abandonar definitivamente su castillo. Su salud se había deteriorado hasta el punto de que vivir en aquella colina remota, lejos de atención médica especializada, era demasiado arriesgado. Se mudó a una mansión en Beverly Hills, propiedad de Marion Davies, y allí pasó sus últimos años, un anciano enfermo que miraba el ocaso desde ventanas que no eran las suyas. William Randolph Hearst murió en agosto de 1951, a los 88 años. Marion Davies no estuvo presente en el momento final. Según se cuenta, la familia de Hearst, sus hijos legítimos, se aseguraron de mantenerla alejada mientras él agonizaba. Después de más de 30 años juntos, no pudo despedirse. El testamento de Hearst dejaba la mayor parte de su fortuna restante a fundaciones benéficas y a sus hijos. Marion Davies recibió relativamente poco en comparación con lo que había sido su vida junto a él, pero ya no lo necesitaba. Había sido prudente con su propio dinero a lo largo de los años, y además se casó pocas semanas después de la muerte de Hearst con un capitán de la Marina Mercante. Algunos interpretaron esto como prueba de que su amor por Hearst había sido siempre interesado. Otros lo vieron como el gesto desesperado de una mujer sola que necesitaba compañía después de perder al hombre que había sido el centro de su vida durante 3 décadas. Probablemente nunca sabremos cuál era la verdad de sus sentimientos. Marion Davies murió en 1961, 10 años después que Hearst. Está enterrada en el mausoleo familiar de los Douras, su apellido de soltera. No junto a Hearst, naturalmente. Él descansa en el panteón de su familia en San Francisco, junto a sus padres y su esposa legal. Hasta en la muerte, las convenciones sociales los mantuvieron separados, y el castillo quedó vacío. Durante unos años, los herederos de Hearst intentaron mantenerlo, pero los costes eran prohibitivos. El mantenimiento de aquella estructura inmensa, de aquellos jardines elaborados, de aquella colección de arte, requería una fortuna que ya no existía. En 1957, la familia Hearst donó el castillo y sus terrenos circundantes al estado de California. Lo que había sido el refugio privado de uno de los hombres más poderosos del mundo, se convirtió en un parque estatal abierto al público. La transformación fue gradual. Hubo que adaptar los edificios para recibir visitantes, crear recorridos seguros por las habitaciones, formar guías que pudieran explicar la historia del lugar, decidir qué contar y qué omitir. Hoy, Hearst Castle recibe más de 700.000 visitantes cada año. Llegan en autobuses que suben lentamente por la carretera asfaltada que sustituyó hace décadas a los caminos de tierra originales. Pagan su entrada, escuchan las instrucciones de seguridad, se dividen en grupos según el recorrido que hayan elegido.
Hay varias opciones disponibles. El Grand Rooms Tour muestra los espacios principales del edificio central. El Upstairs Suites Tour recorre las habitaciones privadas de los pisos superiores. El Cottages and Kitchen Tour explora las casas de invitados y las áreas de servicio. Y hay recorridos especiales nocturnos, donde actores disfrazados recrean escenas de las fiestas de los años 20. Los visitantes caminan por los mismos pasillos que una vez recorrieron Chaplin y Garbo. Se asoman a los mismos balcones donde Marion Davies contemplaba el atardecer sobre el Pacífico. Fotografían las mismas piscinas donde los magnates de Hollywood flotaban bajo las estrellas, y en su mayoría se maravillan. Es difícil no maravillarse ante Hearst Castle. La escala es abrumadora, los detalles son exquisitos. La acumulación de belleza, aunque excesiva, resulta hipnótica. Cada habitación contiene suficientes tesoros artísticos para llenar un museo pequeño. Cada vista desde cada ventana parece diseñada específicamente para impresionar. Los guías cuentan anécdotas cuidadosamente seleccionadas. Hablan de la visión de Hearst, de su amor por el arte, de su relación con Julia Morgan. Mencionan a las estrellas de cine que visitaron el lugar. Describen las fiestas legendarias con un tono entre admirativo y nostálgico. Señalan los techos traídos de España, las chimeneas arrancadas de castillos europeos, los tapices que una vez adornaron palacios renacentistas. Todo esto forma parte del relato oficial, un relato de grandeza, de ambición, de un sueño americano llevado a su máxima expresión. Pero hay silencios significativos en este relato. Los guías raramente mencionan a los trabajadores que construyeron todo aquello. No hay placas conmemorativas con sus nombres. No hay exhibiciones dedicadas a contar sus historias. Es como si el castillo hubiera surgido de la nada, como si aquellas piedras se hubieran colocado solas, como si los jardines se hubieran plantado por arte de magia. Esta ausencia no es exclusiva de Hearst Castle, por supuesto. Ocurre en prácticamente todos los monumentos históricos del mundo. Las pirámides de Egipto se presentan como logros de los faraones, no de los miles de trabajadores que las levantaron. Los palacios de Versalles se asocian con Luis XIV, no con los artesanos que tallaron cada moldura. Las catedrales góticas llevan los nombres de reyes y obispos, no de los canteros anónimos que pasaron sus vidas cortando piedra. Es la forma en que tradicionalmente hemos contado la historia. Los poderosos en el centro del relato, los demás como figuras borrosas en el fondo. Pero quizás sea momento de empezar a contar estas historias de manera diferente. No para demonizar a Hearst, ni para convertirlo en villano de una narrativa simplista, sino para completar el cuadro, para reconocer que todo gran proyecto humano es el resultado del esfuerzo de muchos, no solo de la visión de uno. Los trabajadores que subieron aquella colina durante 28 años merecen ser recordados. Aunque no conozcamos sus nombres, aunque no tengamos fotografías de sus rostros, aunque sus voces se hayan perdido para siempre, su trabajo permanece. Cada piedra que tocamos cuando visitamos Hearst Castle fue colocada por manos humanas. Cada azulejo de las piscinas fue instalado por alguien que probablemente nunca nadó en ellas. Cada jardín fue plantado y cuidado por personas que después volvían a sus barracones, mientras los invitados famosos paseaban entre las flores. Hay algo melancólico en esta reflexión, pero también algo importante. Nos recuerda que la belleza tiene siempre un coste, que el lujo de unos pocos se construye invariablemente sobre el trabajo de muchos, que las mansiones y los palacios
por hermosos que sean, son también monumentos a la desigualdad de su época. Esto no significa que debamos dejar de admirarlos, ni que debamos sentirnos culpables por disfrutar de su belleza. Simplemente significa que podemos admirarlos con los ojos abiertos, conscientes de toda la historia, y no solo de la parte que aparece en los folletos turísticos. Hay otro silencio significativo en el relato oficial de Hearst Castle, y tiene que ver con el origen del dinero. Los guías mencionan que Hearst era un magnate de la prensa. Explican que heredó una fortuna de su padre minero, pero raramente profundizan en lo que esto significaba en términos concretos. La fortuna minera de George Hearst, el padre, se construyó en una época de explotación brutal de recursos naturales y humanos. Las minas del siglo XIX eran lugares peligrosos donde los accidentes mortales eran frecuentes. Los trabajadores, muchos de ellos inmigrantes recién llegados o miembros de comunidades marginadas, recibían salarios mínimos por jornadas agotadoras. Las condiciones de seguridad eran prácticamente inexistentes. Los sindicatos eran combatidos con dureza, a veces con violencia. Esto no hace a George Hearst mejor o peor que otros magnates mineros de su época. Era el sistema normalizado. Las grandes fortunas del siglo XIX americano se construyeron casi invariablemente de esta manera. Los Rockefeller con el petróleo, los Carnegie con el acero, los Vanderbilt con los ferrocarriles. Todos acumularon riquezas inmensas en una época donde la regulación laboral era mínima y el concepto de responsabilidad social empresarial no existía. William Randolph Hearst heredó esta fortuna y la multiplicó a través de su imperio mediático. Y el periodismo amarillo que practicaba tenía también sus propias víctimas, las personas cuyas reputaciones destruía con titulares sensacionalistas, las comunidades que manipulaba con información sesgada, los países donde sus periódicos promovían intervenciones militares que costaban vidas. De nuevo, esto no convierte a Hearst en un monstruo excepcional. Lo convierte en un hombre de su tiempo, operando según las reglas de su tiempo, aprovechando las oportunidades que su tiempo le ofrecía. Pero cuando caminamos por los salones de su castillo, cuando admiramos los tesoros que acumuló, es útil recordar de dónde venía todo aquello. No para amargarnos la visita, sino para entender más completamente lo que estamos viendo. Un castillo no es solo arquitectura y arte, es también historia congelada, relaciones de poder materializadas en piedra, un documento tridimensional de cómo funcionaba una sociedad en un momento determinado. Y luego está la cuestión del arte mismo. Gran parte de la colección de Hearst Castle fue adquirida en circunstancias que hoy consideraríamos problemáticas. Hearst compraba a través de intermediarios que recorrían una Europa devastada por guerras y crisis económicas. Familias nobles empobrecidas vendían sus herencias para sobrevivir. Iglesias despojaban sus altares para pagar deudas. Países enteros veían desaparecer su patrimonio rumbo a los muelles de embarque hacia América. En aquella época no existían las regulaciones actuales sobre comercio de antigüedades. No había convenciones internacionales sobre patrimonio cultural. El que tenía dinero podía comprar prácticamente cualquier cosa, y Hearst tenía mucho dinero. Monasterios españoles del siglo XII fueron desmontados piedra por piedra, sus claustros numerados y embalados, enviados a través del océano para ser reconstruidos en suelo californiano. Techos artesonados que habían presenciado siglos de historia fueron arrancados de sus edificios originales para decorar las habitaciones de invitados de un millonario americano.
esculturas romanas que habían sobrevivido 2 milenios en suelo italiano, terminaron junto a la piscina de un rancho ganadero. Hoy llamaríamos a esto expolio cultural. Organizaciones internacionales trabajan para repatriar objetos adquiridos en circunstancias similares. Museos de todo el mundo enfrentan reclamaciones de países que exigen la devolución de piezas que consideran parte de su patrimonio nacional. Pero Hearst operaba en una época diferente, con reglas diferentes. Era legal lo que hacía. Era incluso admirado por ello. Se le consideraba un gran coleccionista, un mecenas de las artes, alguien que salvaba tesoros europeos de la destrucción, llevándolos a un lugar seguro. Esta narrativa tiene algo de verdad. Muchas de las piezas que Hearst adquirió probablemente habrían sido destruidas o perdidas si hubieran permanecido en sus ubicaciones originales. Las guerras mundiales devastaron incontables monumentos europeos. La pobreza llevó a muchas familias a vender antigüedades a compradores menos escrupulosos que las destruían para aprovechar los materiales. En cierto sentido, Hearst preservó lo que otros habrían dejado desaparecer. Pero también es cierto que lo preservó para sí mismo, para su disfrute personal, para impresionar a sus invitados. No construyó un museo público, construyó una residencia privada que solo se abrió al público después de su muerte, y solo porque sus herederos no podían permitirse mantenerla. Estas ambigüedades son parte de lo que hace a Hearst Castle tan fascinante como objeto de reflexión. No es un lugar simple. No permite juicios morales sencillos. Es un monumento a la ambición humana en todas sus formas, las admirables y las cuestionables, las creativas y las destructivas. Hay otro aspecto de Hearst Castle que merece atención y que raramente se discute en profundidad. Se trata del zoológico, porque Hearst no se conformó con coleccionar arte, también coleccionó animales. En los terrenos del rancho creó lo que en su momento fue el zoológico privado más grande del mundo. Cebras, jirafas, osos, bisontes, alces, canguros, avestruces, leopardos, leones, elefantes. Más de 150 especies diferentes poblaron aquellas colinas californianas. Los animales llegaban de todos los continentes, comprados a través de la misma red de intermediarios que le proporcionaba antigüedades. Vivían en recintos diseñados para imitar sus hábitats naturales, aunque obviamente ningún recinto podía replicar realmente la sabana africana o la selva asiática. Para los invitados de Hearst, el zoológico era una atracción más. Podían hacer safaris en coche por los terrenos, observando cebras pastando junto al camino, mientras subían hacia el castillo. Era otro elemento de fantasía, otra manera de hacer que Hearst Castle pareciera un mundo aparte, un lugar donde las reglas normales de la geografía y la naturaleza quedaban suspendidas. Hoy, nuestra sensibilidad respecto a los animales en cautiverio ha cambiado significativamente. Cuestionamos la ética de los zoológicos tradicionales. Nos preguntamos si es correcto mantener animales salvajes encerrados para nuestro entretenimiento. Reconocemos que muchos de estos animales sufren estrés y problemas de salud cuando se les priva de su entorno natural. El zoológico de Hearst cerró hace décadas. La mayoría de los animales fueron donados o vendidos a otros zoológicos cuando el mantenimiento se volvió insostenible, pero algunos de sus descendientes todavía vagan por los terrenos del rancho. Las cebras de Hearst se reprodujeron a lo largo de los años y hoy existe una población salvaje de cebras en las colinas de San Simeón. Es uno de los legados más extraños del magnate.
cebras africanas pastando junto a la autopista de la costa californiana, descendientes de los caprichos de un hombre que quería tenerlo todo. Los visitantes que conducen por la Highway 1 a veces las ven desde sus coches y se preguntan si están alucinando. No lo están, son reales. Son el recordatorio viviente de hasta dónde puede llegar la ambición de un hombre con recursos ilimitados y ningún freno externo. Cuando reflexionamos sobre Hearst Castle en su totalidad, emerge un retrato complejo de lo que significa el poder en su forma más pura. Hearst podía hacer prácticamente cualquier cosa que quisiera. Podía construir un palacio en una colina remota. Podía traer Europa a California pieza por pieza. Podía mantener una amante públicamente sin sufrir consecuencias sociales. Podía crear o destruir carreras con sus periódicos. Podía influir en la política nacional e incluso internacional. Podía tener un zoológico privado con animales de todos los continentes. ¿Y qué hizo con todo ese poder? Construyó un lugar donde escapar del mundo real, un lugar donde rodearse de belleza y de personas que dependían de su favor, un lugar donde la fiesta nunca terminaba, donde el champán fluía moderadamente bajo su control, donde cada detalle estaba diseñado para reflejar su gusto y su voluntad. No usó su poder para cambiar el mundo de manera fundamental. No fue un filántropo que construyera hospitales o universidades. No fue un reformador social que luchara por los derechos de los trabajadores. No fue un visionario que invirtiera en el futuro de la humanidad. Fue, en esencia, un hombre que quería vivir bien y que tenía los medios para definir qué significaba vivir bien a una escala que la mayoría de nosotros no podemos siquiera imaginar. Hay algo profundamente humano en esto, aunque sea a una escala inhumana. La mayoría de nosotros, si tuviéramos recursos ilimitados, probablemente también buscaríamos crear nuestro pequeño paraíso personal. Nos rodearíamos de las cosas y las personas que nos hacen felices. Intentaríamos aislarnos de las molestias y las tragedias del mundo exterior. Hearst simplemente llevó este impulso universal a su conclusión lógica extrema. Y el resultado es este castillo que hoy recorremos como turistas, admirando su belleza mientras nuestros pies pisan las mismas baldosas que pisaron trabajadores anónimos hace un siglo. El tiempo es el gran igualador de todas las cosas. Esta verdad, tan antigua como la humanidad misma, encuentra en Hearst Castle una de sus ilustraciones más elocuentes. Porque todo lo que William Randolph Hearst construyó, todo lo que acumuló, todo lo que controló durante décadas, terminó escapándose de sus manos. El hombre que podía hacer temblar a presidentes murió en una cama que no era la suya, en una casa que no había construido, lejos del palacio que había levantado piedra sobre piedra durante casi 30 años. El hombre que controlaba la información de millones de lectores no pudo controlar la narrativa final de su propia vida. El hombre que coleccionaba antigüedades de civilizaciones desaparecidas se convirtió él mismo en una reliquia de una época que ya no existe. Hay algo profundamente instructivo en este desenlace. Nos recuerda que ninguna fortuna es eterna, que ningún poder es absoluto, que las mansiones más imponentes terminan siendo museos y los hombres más poderosos terminan siendo nombres en placas explicativas. Orson Welles entendió esto mejor que nadie. En 1941, cuando Hearst todavía vivía, Welles estrenó Ciudadano Kane, una película que todos entendieron como un retrato apenas disfrazado del magnate de la prensa. La película contaba la historia de Charles Foster Kane,
un hombre que acumula riqueza y poder sin límites, pero muere solo y amargado, pronunciando una última palabra misteriosa: Rosebud. Al final se revela que Rosebud era el nombre de un trineo de su infancia, el símbolo de una felicidad simple que todo su dinero nunca pudo recuperar. Hearst intentó destruir la película, movilizó todos sus recursos para impedir su distribución, amenazó a los cines que la proyectaran, ordenó a sus periódicos que no la mencionaran, pero fracasó. La película se estrenó a pesar de todo, y hoy está considerada por muchos críticos como la mejor película de la historia del cine. El intento de Hearst por borrarla del mapa solo sirvió para aumentar su leyenda. Es irónico pensar que el legado cultural más duradero asociado con Hearst no sea algo que él creara, sino algo que se creó sobre él. Hearst Castle recibe cientos de miles de visitantes al año, pero Ciudadano Kane ha sido vista por decenas de millones de personas en todo el mundo. La ficción terminó siendo más influyente que la realidad. El retrato imaginario eclipsó al modelo original. Y esto también nos dice algo sobre la naturaleza del poder y la memoria. Hearst dedicó su vida a controlar las narrativas, a decidir qué historias se contaban y cómo se contaban. Pero no pudo controlar la historia que se contaría sobre él mismo. No pudo impedir que un joven director de 25 años lo convirtiera en símbolo universal de la ambición vacía y la soledad del poder. No pudo evitar que generaciones futuras lo conocieran principalmente a través de esa lente crítica. Cuando hoy alguien menciona a Hearst, es probable que la primera asociación sea con Ciudadano Kane, no con sus logros periodísticos ni con su castillo californiano. El cazador de historias se convirtió en presa de la historia más grande que jamás se contó sobre él. Y el castillo permanece. Eso es quizás lo más extraordinario de todo. Después de casi un siglo, después de la muerte de su creador, después de la dispersión de su familia, después de la venta de gran parte de sus colecciones, después de la transformación en parque estatal, el castillo sigue ahí. Las piedras que aquellos trabajadores anónimos colocaron siguen en su sitio. Los jardines que plantaron siguen floreciendo cada primavera. Las piscinas siguen reflejando el cielo californiano. Los techos traídos de España siguen protegiendo las habitaciones del sol y la lluvia. Las casas sobreviven a las personas. Esta verdad simple contiene toda una filosofía. Construimos estructuras que nos sobreviven. Plantamos árboles a cuya sombra nunca nos sentaremos. Acumulamos objetos que pasarán a manos desconocidas después de nuestra muerte. Y sin embargo, seguimos construyendo. Seguimos plantando. Seguimos acumulando. Como si de alguna manera, a través de estas cosas materiales, pudiéramos extender nuestra presencia más allá de los límites de nuestra vida mortal. Hearst entendía esto intuitivamente. Por eso nunca dejó de construir. Por eso siguió añadiendo habitaciones y alas y jardines hasta que su salud ya no se lo permitió. No construía solo para vivir cómodamente, construía para dejar huella, para que algo de él permaneciera cuando ya no estuviera. En cierto sentido, lo consiguió. Hearst Castle es su monumento, su pirámide personal, su declaración al futuro. Pero es un monumento ambiguo, porque lo que dice al futuro no es necesariamente lo que Hearst habría querido que dijera. Dice algo sobre la riqueza extrema y sus paradojas. Dice algo sobre la soledad que puede existir en medio del lujo más absoluto. Dice algo sobre la imposibilidad de comprar la felicidad, aunque se pueda comprar prácticamente todo lo demás. Dice algo sobre el trabajo invisible de miles de personas que construyen los sueños de unos pocos.
Dice algo sobre el expolio cultural y la redistribución del patrimonio artístico mundial. Dice algo sobre las relaciones de poder entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres, entre famosos y anónimos. Cada visitante que recorre hoy estos salones lee un mensaje diferente en estas piedras. Para algunos, Hearst Castle es una celebración del logro individual, prueba de lo que puede conseguir una persona con visión y determinación. Para otros, es un ejemplo obsceno de desigualdad, un recordatorio de que mientras unos nadaban en piscinas de mármol, otros no tenían para comer. Para algunos, es un tesoro artístico que preserva maravillas que de otro modo se habrían perdido. Para otros, es el resultado de un saqueo cultural que despojó a Europa de su patrimonio. Ninguna de estas lecturas es completamente correcta. Ninguna es completamente incorrecta. La realidad es más compleja que cualquier narrativa simple. Y quizás eso es lo más valioso que podemos llevarnos de una visita a Hearst Castle. No una imagen idealizada de la vida de los ricos y famosos. No una condena simplista de la desigualdad del pasado, sino una comprensión más profunda de la complejidad humana, de cómo las mismas acciones pueden tener consecuencias admirables y cuestionables, de cómo las personas pueden ser simultáneamente visionarias y despiadadas, generosas y egoístas, creadoras y destructoras. El mundo que creó Hearst ya no existe. Las fiestas interminables se apagaron hace décadas. Las estrellas que bailaban en estos salones descansan ahora en cementerios de Hollywood. El periodismo amarillo que Hearst inventó ha evolucionado hacia formas que él probablemente no reconocería. Los imperios mediáticos de hoy son digitales, globales, instantáneos. Los magnates contemporáneos construyen cohetes espaciales y redes sociales en lugar de castillos en colinas. Pero algo permanece constante. La ambición humana sigue buscando expresarse en formas materiales. Los poderosos de hoy siguen construyendo monumentos a sí mismos, aunque sean de cristal y acero en lugar de piedra y mármol. Las fiestas exclusivas siguen celebrándose en lugares inaccesibles para la mayoría, y los trabajadores que hacen posible todo esto siguen siendo en gran parte invisibles. Hearst Castle nos ofrece un espejo donde vernos reflejados, no como individuos, porque ninguno de nosotros tendrá jamás los recursos de William Randolph Hearst, sino como sociedad, como especie, como seres humanos que llevamos milenios construyendo palacios y pirámides, mientras la mayoría vive en casas modestas, que llevamos milenios celebrando a los poderosos, mientras olvidamos a quienes hacen posible su poder, que llevamos milenios acumulando objetos bellos, mientras otros carecen de lo necesario. La pregunta que Hearst Castle plantea no es si debemos admirarlo o condenarlo. Es una pregunta más profunda. Es la pregunta de qué tipo de monumentos queremos dejar a las generaciones futuras. ¿Qué historias queremos que cuenten sobre nosotros? ¿Qué valores queremos que queden grabados en piedra cuando ya no estemos? Hearst dejó un palacio lleno de arte europeo y fantasmas de fiestas pasadas. ¿Qué dejaremos nosotros? La noche cae sobre la colina de San Simeón, como ha caído cada noche durante millones de años, mucho antes de que ningún ser humano caminara por estas laderas. Las luces del castillo se encienden automáticamente, programadas por sistemas que Hearst nunca imaginó. Los últimos turistas del día descienden en autobuses hacia el centro de visitantes. Los guardias de seguridad comienzan sus rondas nocturnas por habitaciones vacías, y el silencio se apodera del lugar. Es un silencio diferente al de los años de gloria. No es el silencio tenso entre una fiesta y la siguiente.
No es el silencio de invitados durmiendo la borrachera en habitaciones de lujo. Es el silencio de un escenario después de que la obra ha terminado. El silencio de un teatro vacío. El silencio de un sueño que finalmente ha despertado. Pero incluso en este silencio hay ecos. Si prestas atención, casi puedes escuchar las risas de las fiestas de los años 20 flotando entre las columnas. Casi puedes oír el tintineo de copas de champán en la terraza. Casi puedes percibir las conversaciones susurradas de estrellas de cine planeando sus próximas películas. Y debajo de esos ecos glamorosos hay otros más tenues. El golpeteo de martillos sobre piedra, el chirrido de carros subiendo la colina cargados de materiales, las voces de trabajadores hablando en italiano, en español, en portugués, en inglés, el sonido del esfuerzo humano que hizo posible toda esta belleza. Estos ecos nunca aparecen en los folletos turísticos, pero están ahí, grabados en cada piedra, en cada viga, en cada azulejo. Son la verdadera banda sonora de Hearst Castle. La música que suena cuando todas las orquestas de las fiestas se han ido. Y quizás eso sea lo más importante que podemos llevarnos de este lugar. No la admiración ciega por el lujo, no la condena fácil de la desigualdad, sino la capacidad de escuchar todos los ecos, de ver todas las capas de historia, de reconocer que cada monumento humano es un palimpsesto de historias superpuestas, algunas gloriosas, otras dolorosas, todas igualmente reales. Hearst Castle no fue un monstruo ni una víctima. Fue el resultado de una época, de una forma de entender el poder, la riqueza y el legado. Fue el sueño de un hombre traducido a piedra por las manos de cientos de otros hombres y mujeres. Fue escenario de noches mágicas y probablemente también de sufrimientos que nunca conoceremos. Fue un hogar, un museo, una fantasía, una carga, un refugio, una prisión dorada. Fue todo esto y más, porque los lugares que construimos siempre son más complejos que las intenciones de quienes los construyen. Absorben las historias de todos los que pasan por ellos. Se transforman con cada generación que los habita o los visita. Siguen hablando mucho después de que sus creadores han enmudecido. Las colinas de San Simeón seguirán ahí cuando todos los que hoy las visitamos hayamos desaparecido. El castillo seguirá alzándose sobre ellas, quizás restaurado 1000 veces, quizás finalmente derruido por algún terremoto californiano, pero presente de alguna forma en la memoria humana. Y las cebras seguirán pastando en las laderas, descendientes de aquellas que Hearst trajo desde África hace un siglo. Un legado extraño, inesperado, absolutamente característico de un hombre que quería poseerlo todo y terminó no poseyendo nada. Porque al final nadie posee nada realmente. Solo somos custodios temporales de las cosas que pasan por nuestras manos. Y las cosas nos sobreviven siguiendo su camino a través del tiempo, acumulando historias que nunca imaginamos. Esta mansión nació como un sueño de poder y prestigio. Se convirtió en escenario de fiestas imposibles. Fue testigo de amores prohibidos y secretos nunca revelados. Vio el auge y la caída de un imperio. Se transformó en museo, en atracción turística, en tema de reflexión para visitantes de todo el mundo. Y ahora, mientras estas palabras te acompañan hacia el sueño, el castillo sigue ahí, en su colina sobre el Pacífico, guardando sus secretos, esperando quizás a que alguien finalmente cuente toda su historia. No solo la historia de las fiestas y las estrellas, no solo la historia del magnate y su amante, sino también la historia de las manos que lo construyeron, de las espaldas que cargaron sus piedras, de los sueños más pequeños
que hicieron posible aquel sueño grandioso, porque todas las historias merecen ser contadas y todas las vidas merecen ser recordadas, incluso las que nunca aparecieron en los titulares de los periódicos de William Randolph Hearst, especialmente esas. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia oscura de Hearst Castle, el palacio de las fiestas imposibles. Descansa